el sumo sacerdote Azarías enfrentó a Uzías junto con 80 sacerdotes valientes. Dios le entregó esta autoridad al sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene la autoridad de Dios para representarle en su casa y en su altar. El sumo sacerdote tiene el permiso de Dios de velar por su altar. El sumo sacerdote, Dios le entrega su altar para que éste allí trabaje con los levitas y con los sacerdotes. El sumo sacerdote tiene la autoridad de sacar todo lo que no pertenece en el altar del Señor. La palabra del Señor nos dice, Dios nos dice que enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: no es a usted, Uzías, a quien le corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Dios nos aclara a través de su palabra quiénes son los asignados y separados para este servicio. Nadie que Dios no haya llamado con esta asignación puede subir al altar del Señor a quemar incienso. Nadie que Dios no haya llamado como levita o como sacerdote no puede subir al altar del Señor a quemar incienso. Esta es una función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Los únicos que son apartados para el servicio de quemar incienso en la casa de Dios son los levitas y los sacerdotes que son apartados según la descendencia de Aarón. Nadie que Dios no le haya dado este ministerio puede quemar incienso en la casa del Señor ni en ninguno de los altares que le pertenecen a Dios. Dios mismo asigna levitas, sacerdotes y sumos sacerdotes. Dios mismo asigna los ministerios en su casa. Nos dice la palabra que el sumo sacerdote le dice a Uzías: salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Dios no va a honrar a ningún ser humano que se levante con esta actitud a quemar incienso sin la autoridad de Dios. Dios nunca va a honrar a nadie que Él no llamó a quemar incienso en su altar. Hay un reglamento que hay que seguir. Hay un reglamento que Dios le entrega a sus ministerios cuando los llama a trabajar en su obra. Nadie que no está autorizado a quemar incienso en la casa de Dios lo puede hacer. Dios no le va a honrar. La palabra del Señor nos dice que Uzías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Aquí podemos ver la actitud del rey. Él no tenía corazón para quemar incienso en la casa del Señor.
Él no tenía ni el corazón ni la autoridad de Dios. Cuando los autorizados a prender incienso en la casa de Dios fueron a sacarlo, él se enfureció. Por esto, el rey Uzías se llenó de lepra. Él no tenía la autoridad. Él no tenía el corazón para prender incienso. Nadie que Dios no haya llamado a su casa, a su altar, a prender incienso lo puede hacer. Esta es una asignación exclusiva de los sacerdotes y levitas llamados con este ministerio. Estos deben de venir de la descendencia de Aarón. La palabra del Señor es aquella que moldea, que doctrina y que direcciona al hombre. Dios formó y Dios creó a sus ministerios. Dios formó al hombre conforme a su palabra. La palabra de Dios es la única que puede decirle al hombre, que puede decirle a los ministerios de Dios lo que Dios quiere que estos hagan. Ningún ser humano puede levantarse a tomar decisiones propias en la casa de Dios, porque esta casa le pertenece a Dios, no es del hombre. La palabra del Señor nos dice que Uzías se llenó de rabia, se llenó de coraje. Él tenía un incienso en las manos y nos dice la palabra que se puso furioso y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Dios lo castigó frente al altar del incienso. Dios castigó al rey Uzías frente al altar del incienso. La palabra de Dios nos dice que le brotó lepra de su frente. Cuando Azarías el sumo sacerdote y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. En el momento que Dios hirió al rey Uzías, en ese momento fue que él se dio cuenta que se había levantado en contra de Dios. En el momento que él estaba contaminado, lleno del espíritu de Satanás, en este momento él no se dio cuenta que estaba faltando a la palabra del Señor. En ese momento él no se dio cuenta que a él no le pertenecía esta asignación. En el momento que él entró contaminado al altar del Señor, él no se dio cuenta. Su corazón estaba lleno de orgullo por todo lo que Dios le había entregado, por todo lo que Dios le había permitido tener, por todo lo que Dios había hecho con él. Su corazón se engrandeció y cometió el error de levantarse en contra de Dios.